En la estación de tren, Laura, una enfermera, se paralizó al ver a un hombre usando un reloj que había desaparecido junto con su padre durante la guerra. Y lo que descubrió después de 15 años la hizo llorar mucho. Laura estaba volviendo a casa después de un turno exhaustivo en el hospital. Las luces brillantes de la estación y el sonido constante de los trenes proporcionaban una extraña sensación de normalidad en medio del caos de sus pensamientos. Caminaba distraída, con la mente aún atrapada en las docenas de pacientes que había atendido esa semana. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de cabello castaño y porte elegante, estaba parado al lado de uno de los bancos de la plataforma. El brillo familiar de un reloj en su muñeca llamó su atención de inmediato. El reloj de su padre. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello no podía ser verdad. Se detuvo abruptamente, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. El reloj era un modelo único, un regalo especial que su padre había recibido antes de desaparecer misteriosamente durante la guerra. Durante años, Laura y su madre habían intentado encontrar respuestas sobre el paradero de él, pero sin éxito. Y ahora, décadas después, ese mismo reloj estaba allí, en la muñeca de un desconocido. Laura respiró hondo, intentando controlar la torrente de emociones que amenazaban con desbordarse. Se acercó al hombre, vacilante. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, pudo observar mejor el reloj. No había dudas, era el mismo, con la pequeña marca de rasguño en el cristal y la inscripción grabada en la parte de atrás, para siempre en nuestros corazones. Disculpe, comenzó Laura, con la voz temblorosa, ¿dónde consiguió ese reloj? El hombre la miró, sorprendido por el repentino abordaje. Sus ojos, sin embargo, se suavizaron al ver la expresión afligida de Laura. ¿Este reloj? Fue un regalo de mi padre, respondió. Dijo que pertenecía a un viejo amigo de guerra que desapareció. Nunca supe muchos detalles. Laura sintió las lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. ¿Su padre aún está vivo? ¿Puedo hablar con él? El hombre asintió lentamente. Sí, está vivo. Nunca habló mucho sobre el pasado, pero tal vez pueda darle algunas respuestas. Mientras anotaba la dirección y el número de teléfono que el hombre le daba, Laura apenas podía contener sus lágrimas. La posibilidad de finalmente descubrir qué había sucedido con su padre era abrumadora. La mezcla de esperanza y miedo la consumía. Esa noche, al llegar a casa, Laura se permitió llorar libremente. Cada lágrima era una mezcla de dolor, añoranza y la esperanza de finalmente encontrar las respuestas que ella y su madre buscaron durante tanto tiempo. Sabía que necesitaba seguir adelante, no importaba lo que descubriera. Al día siguiente, Laura se levantó decidida. Llamó al número que el hombre le había dado, y una voz anciana respondió al otro lado. ¿Aló? Hola, mi nombre es Laura. Encontré a su hijo ayer en la estación de tren. Estaba usando un reloj que perteneció a mi padre, que desapareció durante la guerra. Me encantaría hablar con usted sobre esto. Hubo una pausa larga, y luego la voz respondió, sí, claro. Mi nombre es Alberto. ¿Puede venir a mi casa esta tarde? Laura anotó la dirección y agradeció. Sentía un frío en el estómago, pero también una determinación renovada. Esa tarde, se dirigió a la casa de Alberto, un pequeño y acogedor apartamento en el centro de la ciudad. Al tocar el timbre, la puerta fue abierta por un señor de cabellos blancos y ojos amables. Debes ser Laura. Entra, por favor. Laura entró y se sentó en el sofá, mirando alrededor. Fotos antiguas adornaban las paredes, imágenes de una vida llena de historias. Alberto se sentó frente a ella, sosteniendo una taza de té. Entonces, el reloj comenzó, con una voz suave. ¿Era de tu padre? Laura asintió. Sí, desapareció durante la guerra. Ese reloj fue lo último que mi madre le dio antes de partir. Alberto suspiró, mirando la taza en sus manos. Recibí ese reloj de un amigo muy querido, llamado Enrique. Me salvó durante un bombardeo. Nunca supe qué pasó con él después de ese día. Las lágrimas volvieron a los ojos de Laura. Enrique era el nombre de mi padre. Alberto levantó la mirada, sorprendido. ¿Entonces tú eres la hija de Enrique? Yo pensé que él estaba muerto. Laura sostuvo la mano de él, sintiendo una conexión profunda. Mi padre desapareció,
pero nunca supimos qué pasó con él. Por favor, cuéntame todo lo que sepas. Alberto respiró hondo, comenzando a contar la historia de su amistad con Enrique y lo que había sucedido el fatídico día del bombardeo. Laura escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada detalle. Alberto comenzó a hablar lentamente, como si cada palabra estuviera cargada de antiguas memorias. Conocí a Enrique durante la guerra. Era un hombre valiente, siempre dispuesto a ayudar a los demás, incluso en medio del caos. Nos hicimos amigos rápidamente y pasamos por muchas situaciones difíciles juntos. Laura escuchaba atentamente, las imágenes de su padre joven y audaz formándose en su mente. ¿Cómo te salvó?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Alberto suspiró, cerrando los ojos por un momento antes de continuar. Fue durante un bombardeo. Estábamos rodeados y bajo fuego enemigo pesado. Enrique me empujó dentro de un refugio improvisado, poniéndose en riesgo para asegurar mi seguridad. Cuando el bombardeo terminó, había desaparecido. Lo busqué, pero nunca lo encontré. Laura sintió un nudo en la garganta. Mi madre siempre dijo que él era un héroe. Nunca supo qué pasó con él. Alberto miró a Laura con compasión. Después de ese día, recibí su reloj como un regalo de agradecimiento, pero nunca supe los detalles de su familia. Solo recientemente, mi hijo encontró el reloj y decidió usarlo. Fue una increíble coincidencia que lo vieras en la estación. Laura secó una lágrima que corría por su rostro. Aún no puedo creer que esto esté sucediendo. Todo lo que queremos es saber qué realmente pasó con mi padre. ¿Sabes algo más? ¿Cualquier detalle que pueda ayudarnos a encontrarlo? Alberto pensó por un momento, luego se levantó y fue a una pequeña estantería de libros. Tengo algo que tal vez pueda ayudar, dijo, sacando una vieja caja de madera. Después de la guerra, guardé algunas pertenencias de Enrique. Siempre esperé encontrar a alguien de su familia para entregar esto. Abrió la caja y sacó algunos documentos amarillentos, una foto antigua de Enrique y una carta. Esta carta fue escrita por Enrique. Me la dio antes del bombardeo, pero nunca tuve la oportunidad de leerla hasta hoy. Laura tomó la carta con manos temblorosas. La abrió cuidadosamente y comenzó a leer. La letra de su padre estaba clara y legible, trayendo de vuelta recuerdos de su infancia. Querido amigo Alberto. Si estás leyendo esta carta, es probable que ya no esté aquí. Quiero que sepas que fuiste un verdadero amigo y espero que salgas de esta guerra a salvo. Te dejo mi reloj como símbolo de nuestra amistad. Si no regreso, por favor, dile a mi esposa, María, que la amé hasta mi último suspiro. Y dile a mi hija, Laura, que su padre siempre estará con ella, no importa dónde esté. Si es posible, entrégales esta carta y cualquier cosa que pueda ayudarles a entender lo que me pasó. Con gratitud y amistad eterna. Enrique. Laura apenas podía ver a través de las lágrimas. Él nunca dejó de amarnos, susurró. Alberto puso la mano en el hombro de Laura. Vamos a encontrar respuestas juntos. Te ayudaré a descubrir qué le pasó a tu padre. La determinación de Laura creció. Con la ayuda de Alberto y las nuevas pistas, sentía que finalmente se estaba acercando a la verdad. Gracias, Alberto. Significa mucho para mí y para mi madre. Esa noche, Laura volvió a casa con una mezcla de emociones. Contó a su madre todo lo que había descubierto, mostrando la carta y las pertenencias de su padre. La reacción de María fue de un llanto silencioso, aliviada por finalmente tener algunas respuestas, pero aún angustiada con las preguntas restantes. En los días siguientes, Alberto se dedicó a usar sus contactos y conocimientos para buscar más información. Nunca lo busqué más a fondo porque pensé que había muerto en el bombardeo, confesó a Laura en una de sus visitas. Pero nunca hubo evidencias concretas de su muerte, así que ahora necesitamos investigar más a fondo. Alberto logró contactar a veteranos de guerra e investigadores, utilizando su red de amigos y conocidos que podrían tener información sobre los eventos de esa época. Cada conversación, cada entrevista, parecía traer un pequeño fragmento del pasado de Enrique a la luz. Conseguí algunos nombres y contactos de personas que pueden haber visto o sabido algo sobre Enrique después del bombardeo, dijo Alberto, entregando una lista a Laura. Intentaremos hablar con ellos y ver si conseguimos más pistas. Laura sintió una nueva esperanza crecer dentro de sí. Con la ayuda de Alberto, tenía una verdadera oportunidad de descubrir la verdad sobre lo que le pasó a su padre. Sabía que el camino podía ser largo y difícil,
pero estaba decidida a seguir adelante. Laura y Alberto comenzaron a contactar los nombres de la lista. La primera persona era un veterano de guerra llamado Francisco, que había servido en la misma unidad de Enrique y Alberto. Concertaron una cita en un café en el centro de la ciudad. Cuando llegaron al café, Francisco ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina, con una mirada pensativa. Se levantó al verlos entrar, saludando a Alberto calurosamente y sonriendo a Laura. «Es un placer conocerte», dijo, estrechando la mano de Laura. «Gracias por reunirse con nosotros», dijo Alberto, mientras todos se sentaban. «Estamos tratando de descubrir qué pasó con Enrique después del bombardeo. Él era un amigo muy querido, y Laura es su hija». Francisco asintió, pareciendo comprender la seriedad de la situación. «Recuerdo bien a Enrique. Era un buen hombre. Después del bombardeo, muchos de nosotros quedamos dispersos y fue difícil encontrar información. Pero recuerdo haber escuchado sobre un hospital de campaña al que llevaron a los heridos». Laura se inclinó hacia adelante, ansiosa. «¿Sabes dónde estaba ese hospital?». Francisco pensó por un momento. Sí, estaba en las afueras de una pequeña aldea llamada San Miguel. Muchos soldados heridos fueron llevados allí. Es posible que Enrique haya sido uno de ellos. Con esta nueva información, Laura y Alberto decidieron viajar a San Miguel. El pueblo, aunque pequeño, tenía un hospital que todavía estaba en funcionamiento, aunque ahora servía a la población local en lugar de a los soldados heridos de guerra. Al llegar, fueron recibidos por el administrador del hospital, un hombre amable llamado Dr. Morales. «Estamos tratando de encontrar información sobre un soldado llamado Enrique, que podría haber sido traído a este hospital después de un bombardeo durante la guerra», explicó Laura. El doctor Morales los miró con simpatía. «Muchos soldados fueron traídos aquí en esa época. Tenemos algunos registros antiguos en el sótano. Veré qué puedo encontrar». Mientras esperaban, Laura y Alberto exploraron el pueblo. El paisaje tranquilo y los rostros amigables de los lugareños proporcionaban una pausa necesaria de la intensidad de su búsqueda. Hablaron con algunos residentes mayores, quienes compartieron historias sobre los días de guerra y cómo el hospital había sido un refugio para muchos soldados heridos. Al final del día, el doctor Morales regresó con un viejo libro de registros en la mano. «Encontré algo», dijo, pasando las páginas amarillentas. «Hay un registro de un hombre llamado Enrique que fue traído aquí hace 15 años. Estaba gravemente herido, pero logró sobrevivir los primeros días». Laura sintió su corazón acelerarse. «¿Y luego? ¿Qué pasó con él?». El doctor Morales continuó leyendo. «Parece que, después de recuperarse parcialmente, fue transferido a otro hospital para rehabilitación, pero el registro no especifica cuál». Aunque la respuesta no era completa, Laura sintió un rayo de esperanza. «Eso ya es algo. Al menos sabemos que sobrevivió al bombardeo y fue transferido. Necesitamos descubrir a dónde fue». Con esta nueva pista, Alberto sugirió buscar hospitales que podrían haber recibido soldados para rehabilitación en esa época. «Hay algunos hospitales en ciudades más grandes que pueden tener los registros que buscamos», dijo. «Vamos a empezar a hacer algunas llamadas y ver qué podemos encontrar». En los días siguientes, Laura y Alberto hicieron decenas de llamadas, enviaron correos electrónicos y hablaron con varios administradores hospitalarios. La búsqueda era agotadora y a menudo frustrante, pero ambos estaban decididos a continuar. Finalmente, recibieron una respuesta prometedora de un hospital en una ciudad cercana. «Tenemos algunos registros antiguos que pueden ser de su interés», dijo la secretaria. «¿Pueden venir aquí para verificar?». Laura y Alberto viajaron a la ciudad con renovada esperanza. Al llegar, fueron recibidos por un archivista que los llevó a una sala llena de documentos antiguos. «Estos son los registros de pacientes transferidos durante la guerra», explicó. «Pueden empezar a buscar aquí». Después de horas de búsqueda, Laura finalmente encontró el nombre de su padre en uno de los registros. Enrique Silva, transferido de San Miguel, se recuperó y fue dado de alta tras la rehabilitación. Laura leyó en voz alta, casi sin creerlo. Él sobrevivió. Alberto puso la mano en el hombro de Laura, ambos emocionados. «Ahora necesitamos descubrir qué pasó con él después de eso». Esa última anotación del hospital tenía fecha de hace unos 15 años. El tiempo había pasado y Laura apenas podía creer que finalmente estaba cerca de entender el destino de su padre. Sentía una mezcla de alivio y ansiedad.
con la ayuda de Alberto, estaban decididos a continuar la búsqueda, aunque eso significara revisar aún más archivos y registros. También necesitaremos buscar registros civiles, sugirió Alberto. Actas de nacimiento, matrimonio, cualquier cosa que pueda darnos una pista sobre lo que Enrique hizo después de salir del hospital. Laura estuvo de acuerdo, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de sí. Estaban más cerca que nunca de desentrañar el misterio que había rodeado la vida de su padre durante tanto tiempo. Laura y Alberto comenzaron a buscar registros civiles en varias ciudades, centrándose en los lugares más probables donde Enrique podría haber ido después de dejar el hospital de rehabilitación. Visitaron registros civiles, archivos públicos y hablaron con historiadores locales, siempre en busca de cualquier pista que pudiera esclarecer el destino de Enrique. Un día, en un registro civil de una pequeña ciudad llamada Villa Esperanza, Laura tuvo un vislumbre de esperanza. Mientras revisaba un libro de registros antiguos, encontró un acta de matrimonio a nombre de Enrique Silva. «Alberto, ven a ver esto», exclamó ella, sosteniendo el documento con manos temblorosas. Alberto se acercó rápidamente y leyó el documento por encima del hombro de Laura. Enrique Silva casado con Ana María Santos, fechado de 14 años atrás, leyó en voz alta. Se casó de nuevo. Laura sintió un torbellino de emociones al ver el nombre de su padre junto al de otra mujer. Él estaba vivo y formó otra familia, dijo, tratando de procesar la información. Vamos a descubrir más sobre esta Ana María, sugirió Alberto. Ella puede decirnos qué pasó con él. Fueron a la iglesia local, donde el matrimonio había sido registrado. El sacerdote, un hombre anciano con una memoria notable, recordó a la pareja. Enrique y Ana María eran muy queridos por aquí, dijo. Enrique nunca habló mucho sobre su pasado, pero era evidente que llevaba muchas memorias dolorosas. ¿Sabe dónde podemos encontrar a Ana María?, preguntó Laura, ansiosa por más respuestas. Desafortunadamente, Ana María falleció hace algunos años, respondió el sacerdote con tristeza. Pero su hijo, Pedro, todavía vive en la ciudad con su tía. Él puede ayudarlos. Laura sintió una punzada de ansiedad al oír sobre Pedro, su medio hermano. Fueron a la casa de Pedro, una residencia sencilla y bien cuidada en las afueras de la ciudad. Pedro, un joven de aproximadamente 14 años, los recibió con curiosidad, acompañado de su tía, Teresa. ¿Cómo puedo ayudarlos?, preguntó Pedro, después de que Laura y Alberto explicaran la situación. Laura respiró hondo antes de comenzar. Pedro, mi nombre es Laura y este es Alberto. Soy hija de Enrique Silva. Él es mi padre, y estoy tratando de descubrir qué pasó con él durante la guerra y después de eso. Me enteré de que se casó con tu madre, Ana María. Pedro abrió los ojos con sorpresa. ¿Entonces tú eres mi hermana?, preguntó, casi incrédulo. Mi padre nunca habló sobre tener otra familia. Siempre dijo que no recordaba mucho del pasado. Laura asintió, sintiendo la emoción en su voz. Sí, soy tu hermana. Nuestro padre desapareció durante la guerra y nunca supimos qué le pasó. Esta es la primera vez que descubrimos algo concreto sobre su paradero. Pedro parecía asimilar la información lentamente. Mi padre siempre soñaba con una niña llamada Laura, pero nunca supo quién era, dijo. Decía que tenía destellos de recuerdos con una mujer y una niña, pero nunca lograba recordar los detalles. Siempre se angustiaba por no poder recordar. Laura sintió una oleada de tristeza y comprensión. Perdió la memoria, murmuró. Por eso nunca volvió a casa. No sabía quiénes éramos. Pedro asintió. Sí, creo que nunca tuvo la oportunidad de recuperar esos recuerdos por completo. Pero siempre hablaba sobre esos sueños y yo siempre me preguntaba quién era la niña. Alberto, percibiendo la profundidad del momento, sugirió, Pedro, mencionaste que tu padre dejó algunos documentos y un diario. ¿Podemos verlos? Pedro llevó a Laura y Alberto a una pequeña sala donde guardaba las pertenencias de su padre. Les entregó una caja que contenía documentos y el diario de Enrique. Laura abrió el diario con reverencia, pasando las páginas que contenían la escritura de su padre. Las páginas del diario eran una mezcla de reflexiones inconexas y fragmentos de memoria. Hoy soñé nuevamente con la niña llamada Laura, decía una entrada. Estaba en un parque, corriendo y sonriendo. ¿Quién será ella? Estos sueños me dejan con una sensación extraña, como si debiera recordar algo importante. Otra entrada mencionaba, Ana María es mi luz en este mar de oscuridad.
Ella me ayuda a olvidar las pesadillas del pasado que no puedo comprender. Tengo destellos de guerra, de dolor, pero la vida con ella me ha traído paz. Las lágrimas corrían por el rostro de Laura mientras leía. Él no recordaba de nosotros, pero estábamos en sus sueños, susurró. Alberto examinó los documentos y encontró un acta de defunción de Enrique. Falleció hace 5 años, como dijo Pedro, comentó. Pero al menos sabemos que vivió una vida llena de amor y que, de alguna manera, ustedes nunca salieron completamente de sus pensamientos. Laura sintió una paz indescriptible al descubrir el destino de su padre. Aunque había partido, saber que vivió con amor y nunca olvidó totalmente su primera familia trajo un sentimiento de cierre. Ella y Alberto agradecieron a Pedro y Teresa por su ayuda y se despidieron, prometiendo mantenerse en contacto. Esa noche, de vuelta a su apartamento, Laura reflexionó sobre todo lo que había descubierto. Se sintió agradecida por haber encontrado las respuestas que buscaba y por haber conocido a Pedro, una nueva conexión con su padre. Escribió un largo mensaje a su madre, contándole todo en detalle, y sintió una sensación de paz al finalmente entender el destino de su padre. Cuando su madre, María, leyó el mensaje, lágrimas corrieron por su rostro. Sintió una mezcla de alivio y tristeza al descubrir qué había pasado con Enrique. Aunque había seguido adelante, casándose de nuevo y construyendo una nueva vida, Enrique siempre mantuvo un lugar especial en su corazón. María llamó a Laura el mismo día. Hija, finalmente tenemos respuestas. Siento tanto por todo lo que pasamos, pero saber que él vivió una vida plena, aunque sin sus recuerdos, trae un poco de consuelo. Laura asintió, sintiendo el mismo alivio y paz que su madre. Sí, mamá. Finalmente sabemos la verdad. Y tenemos a Pedro ahora, una nueva parte de nuestra familia que nos conecta a él. María suspiró. Me gustaría conocerlo algún día. Tal vez podamos visitar Villa Esperanza juntas. Laura sonrió. Me encantaría eso, mamá. Vamos a planear una visita pronto. Algunas semanas después, Laura y su madre María decidieron viajar juntas a Villa Esperanza. La expectativa y la ansiedad estaban presentes mientras preparaban sus maletas, listas para conocer a Pedro y el pequeño pueblo donde Enrique había pasado sus últimos años. Al llegar a Villa Esperanza, fueron recibidas por Pedro y su tía Teresa. Pedro estaba nervioso, pero también emocionado de conocer a María, la primera esposa de su padre, y estrechar los lazos con Laura, su recién descubierta hermana. Se encontraron en la plaza central del pueblo, un lugar tranquilo y acogedor, con árboles frondosos y una fuente en el centro. Pedro parecía tímido al principio, pero la cálida sonrisa de María pronto lo puso a gusto. Pedro, es un placer finalmente conocerte, dijo María, con una sonrisa gentil. Enrique siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, y saber que tuvo a ti y a Ana María en su vida trae consuelo a mi corazón. Pedro sonrió, aún asimilando la nueva dinámica familiar. También estoy feliz de conocerte, María. Mi padre siempre hablaba sobre los sueños que tenía con una mujer y una niña, y ahora sé que esos sueños eran sobre ustedes. Pasaron el día explorando el pueblo y compartiendo historias. Pedro llevó a María y a Laura a la tumba de Enrique, un lugar sencillo, pero bien cuidado. María se arrodilló, colocando una flor en la tumba, y susurró una oración silenciosa. Enrique, sé que la guerra se llevó tus recuerdos, pero me consuela saber que encontraste paz y amor de nuevo. Estoy feliz de que hayas sido cuidado y amado, incluso sin recordarnos, dijo María, sintiendo lágrimas correr por su rostro. Laura abrazó a su madre, compartiendo el momento de tristeza y alivio. Pedro observó, sintiendo una conexión creciente con ambas. Esa noche, todos se reunieron en la casa de Teresa para una cena familiar. El ambiente era acogedor y lleno de risas y conversaciones animadas. María y Teresa se llevaron bien de inmediato, compartiendo historias sobre Enrique y riendo de sus peculiaridades. Siempre le gustó bailar, dijo Teresa, riendo. Incluso en los días en que no recordaba mucho, nunca olvidó cómo dar unos pasos de baile. Sí, le encantaba bailar, coincidió María, sonriendo con cariño. Recuerdo muchas noches en que bailábamos juntos en la sala de estar. Pedro, que estaba escuchando atentamente, dijo, parece que tuvo 2 vidas llenas de amor y momentos felices. Eso es algo que debemos valorar. Laura asintió, sintiéndose agradecida por haber encontrado esta nueva parte de su familia. Sí, Pedro, es algo que debemos valorar y celebrar. Los días siguientes estuvieron llenos de paseos por el pueblo,
visitas a lugares que Enrique frecuentaba y muchas conversaciones sobre el pasado y el presente. María y Laura se sintieron acogidas por Pedro y Teresa, y la conexión entre todos solo crecía. Antes de volver a casa, María y Laura prometieron mantenerse en contacto y planearon nuevas visitas en el futuro. Nuestra familia ha crecido de una manera que nunca podríamos haber imaginado, dijo María, abrazando a Pedro y Teresa. Estoy muy agradecida por esto. De vuelta en su apartamento, Laura reflexionó sobre la increíble jornada que había vivido en las últimas semanas. Sentía una sensación de paz y cierre, sabiendo que, a pesar de todo, su padre había vivido una vida plena y feliz. Estaba ansiosa por el futuro, ahora con una nueva parte de su familia para amar y compartir momentos preciosos. María también se sentía en paz. Aunque Enrique no había recuperado sus recuerdos, había encontrado amor y felicidad nuevamente. Y ahora, tenía a Pedro y Teresa como parte de su vida, un regalo inesperado que trajo un nuevo significado a su propia jornada. De vuelta a su rutina diaria, Laura y María reflexionaban constantemente sobre el viaje a Villa Esperanza. La experiencia había dejado una marca profunda en ambas, trayendo una nueva comprensión y paz sobre el pasado de Enrique. Una noche, mientras Laura y María estaban sentadas en la terraza, disfrutando de una taza de té, María dijo, fue una jornada y tanto, ¿no? Conocer a Pedro y Teresa, descubrir sobre Enrique. Parece que finalmente podemos seguir adelante, sabiendo que encontró paz. Laura asintió. Sí, mamá. Nuestra familia está más completa ahora. Tenemos a Pedro y Teresa en nuestras vidas, y eso nos conecta aún más a papá. En los meses siguientes, Laura y María mantuvieron contacto constante con Pedro y Teresa. Llamadas semanales, intercambios de mensajes y planes para futuras visitas se convirtieron en parte de la rutina. La conexión entre ellos solo crecía, y la sensación de familia se fortalecía cada día. Laura decidió organizar una pequeña ceremonia en homenaje a Enrique, para celebrar su vida y las nuevas conexiones familiares. María hizo un discurso conmovedor sobre el hombre valiente y amoroso que fue Enrique, mientras Pedro expresó su felicidad por haber encontrado una nueva familia. Siempre me sentí un poco perdido sin mis padres, pero ahora siento que tengo una familia de verdad nuevamente, dijo Pedro, emocionado. Después de la ceremonia, todos se reunieron para un picnic, compartiendo risas e historias. La atmósfera era ligera y llena de amor, un verdadero tributo al espíritu de Enrique. Laura sintió un renovado sentido de propósito en su vida. La experiencia de descubrir el pasado de su padre la inspiró a escribir un libro sobre la jornada de Enrique, sus memorias perdidas y el impacto duradero que tuvo en sus vidas. María encontró consuelo y paz, lista para seguir adelante, apreciando las nuevas conexiones y el amor en su segundo matrimonio. La presencia de Laura y Pedro trajo un nuevo sentido y alegría a su vida. Laura reflexionó sobre la increíble jornada que había vivido en las últimas semanas. Sentía una sensación de paz y cierre, sabiendo que, a pesar de todo, su padre había vivido una vida plena y feliz. Estaba ansiosa por el futuro, ahora con una nueva parte de su familia para amar y compartir momentos preciosos. Laura y María continuaron planeando futuras visitas a Villa Esperanza, ansiosas por fortalecer aún más los lazos familiares con Pedro y Teresa. La vida seguía adelante, pero ahora con una sensación renovada de amor, familia y esperanza.